El término de tango jazz viene fundamentalmente por un, por un esfuerzo inicial que tenía Víctor Boa, que fue el que acuñó el tema de tango jazz. Y Víctor Boa lo hizo precisamente como un esfuerzo de ligar el tamborito al jazz, de hacer una fusión tamborito y jazz, y por eso le puso tango jazz. El país, cuando yo regreso a estudiar, me doy cuenta de que el país ha cambiado, la música ha cambiado, la cultura está cambiando, y que muchos de los nichos que habían sido los lugares de una cultura musical popular en el país estaban siendo devastados por el propio crecimiento de la ciudad de Panamá. Teníamos tres géneros que íbamos a desarrollar. El primero era el más antiguo, el calipso, y por eso hicimos el documental Calipso. Después hicimos el segundo, que era el jazz. Y el tercero era sobre los combos nacionales. Entonces, yo creo que ese reto, esa perspectiva, realmente me convierte a mí en el primer realizador afropanameño de cine en Panamá realmente. Iba pasando por la central, bajando nuestro rico, vino la bandida y me llevó a tutelar. Entonces, Tambo Jazz fue el intento de contar la historia del jazz, jazz panameño o el jazz en Panamá, porque a través del documental y la entrevista con los principales jazzistas, no solamente nacionales, sino los que se fueron de acá, nos dimos cuenta de que muchos consideran de que no se trataba solamente de que hubo una evolución y una historia del jazz en Panamá, sino hay un jazz panameño que es una manera muy particular de hacer jazz que difiere de todos los demás y que de alguna manera incorpora o sintetiza elementos culturales y musicales distintos. Recuerda que una de las primeras escenas es la escena del tren del jazz, que fue una iniciativa bien espectacular. En el momento en que el tren revierte a Panamá, se decide un poco convertirlo, y que no es nuevo, ¿no? Convertir el tren en un espacio de eventos. Y digo que no era nuevo porque había un tren parado allá en la 11 de octubre y que se llamaba El Tren, precisamente, que era una discoteca. Nada más que en lugar de hacerlo fijo, se hizo. Entonces, lo que se hacía era una travesía tocando música y se terminaba también en Colón con un concierto. Había una afición que sostenía este tipo de... Y la afición era no solamente afroantillana, sino que también había panameños, y diríamos que parte de la oligarquía que había estudiado en los Estados Unidos y en consecuencia había entrado en la época con estas expresiones musicales, encontraban en estos clubes, qué sé yo, el Maxim y el Hotel Panamá, encontraban en estos sitios un ambiente que les reproducía parte de su experiencia cultural en los Estados Unidos.
Cook me please slightly burnt, it's the way I enjoy my meal there. And then let me eat till I feel delighted. Nos dimos cuenta de que efectivamente después para la posguerra, 50, 60, ¿no? Y después con los tratados Torrijos-Carter y el régimen militar, mucha gente se fue de Panamá. Y entonces, al irse de Panamá, no abandonaron el jazz, sino que se incorporaron a lo que era la trayectoria del jazz en los Estados Unidos. Llevamos la primera versión del jazz, lo llevamos a Nueva York. Uno de los pasajes importantes fue la entrevista y la grabación que se hizo en el Village Gate, en Nueva York. El Village Gate es como un oráculo. Los grandes momentos y grandes jazzistas pasan por el Village Gate. Entonces hicimos la grabación en ese momento estaba subiendo en su apogeo, empezaba a destacarse el Cholo Pérez. La experiencia es buena, ¿no? La experiencia es buena porque descubrimos grandes músicos panameños que lograron conquistar sitios, Anderson, Carlos Ward. Doc Johnson. Mauricio Smith, que es muy respetado. La experiencia en Estados Unidos yo creo que fue maravilloso porque nos dimos cuenta pues que los panameños a veces descuidamos y no valoramos correctamente lo que han sido nuestros aportes. Y muchas veces el talento Panamá tiene que ir allá afuera. Y cuando triunfa, entonces dicen, ah, qué bueno, él es panameño. Pero internamente poco se hace para que ese talento también tenga los estímulos necesarios para poder desarrollarse. La primera versión yo creo que trabajamos casi como 2 años en eso. Y la versión ampliada, ya cuando regresamos de Nueva York, de la presentación, pudimos completar las cosas, ¿no? En todo caso yo diría que es un producto de 3 o 4 años, ¿no? El trabajo metódico, ¿no? La entrevista, el cuidado de las cosas. Después de trabajar en ese entonces, que diríamos que para esas producciones
Lo que más influyó, yo diría, fue el contexto mundial norteamericano y panameño en términos del desarrollo de un movimiento de rescate cultural afro. Es una época de mucho avance del movimiento negro a nivel de todo el continente y que en Panamá empieza a surgir y hay organizaciones como Acción Reivindicadora del Negro Panameño, etc. Y hay todo un interés en rescatar la cultura afropanameña. En todo ese contexto es que aparece un esfuerzo para utilizar el lenguaje audiovisual también como un medio de rescate y promoción de los aportes afropanameños a la vida del país y a la identidad nacional. Do you know one thing? I know two things. All right. Now, I'll be glad when it's dead to write to you. El fruto de esto es que el hecho de que documentales iniciales como tango jazz o como calipso, que todavía, si tú lo pasas, la gente se interesa, le abrió la mente y la visión a la gente, ¿no? Para decir que estas historias también se pueden contar, estas historias son válidas, estas historias logran el interés. Y eso hace que productores jóvenes hayan mirado por ahí también. Si no se hubiera dado el precedente, el antecedente, yo creo que estas cosas no se habrían dado. Yo creo que nadie debe dejar de conocer a Say, nuestro maestro de ceremonia esta tarde. Bueno, saludos mis familias colonenses. Y quiero que ustedes sepan que nuestros iniciales son CPTR. Me imagino que quieren saber qué significa eso. Pues estoy aquí para contarles. Todo el mundo tiene sus iniciales. Y en Colón nuestros iniciales son muy originales. CPTR significa Colón People to, etcétera, etcétera, etcétera. Ya siempre ha estado en Panamá. Desde que inició en los Estados Unidos, dado las características geográficas de este país, que todas las cosas casi llegan a este país, que en los años que inició el jazz allá en los Estados Unidos, de una u otra manera llegaba esas influencias aquí a Panamá. Tanto es así que a partir de los años 1926, cuando surgió Louis Armstrong y todos esos grandes músicos, Sidney Bechet y todos esos grandes músicos del jazz de Nueva Orleans, en Panamá también había músicos que practicaban ese género de la música. Y definitivamente podríamos mencionar a un señor como es el gran Louis Russell de Boca del Toro. El jazz más viejo que se da en Panamá es el jazz de Louis Russell, que ya siendo un pianista consagrado se va a Colón a tocar en los cabarets
se va a Nueva Orleans y forma una gran banda de jazz, una banda de gran jerarquía que domina una parte de los finales de la década del 30. Louis Russell es tan importante en la historia del jazz que hay algunos entendidos que consideran que él es el eslabón que une el jazz de Nueva Orleans con las nuevas formas modernas que se van a dar. El jazz de la gran orquesta con Duke Ellington, Count Basie y las orquestas de jazz blanco. Louis Russell es tan importante porque convierte a la orquesta de jazz en un instrumento solista. En Panamá también teníamos orquestas de esa magnitud, como teníamos en Colón a Gulfstream, Ivan Lashley. En Panamá teníamos a Payne y sus Ambassadors, y en fin, una gran cantidad de músicos de ese género de la música. Pero el jazz en sí, el jazz formal como nosotros lo conocemos hoy, ya en la escuela de Dizzy Gillespie, Charlie Parker, Coleman Hawkins y todo lo demás, tenía sus exponentes también aquí en Panamá. Well, frankly, the Esquire started in '52. My first group came down was Shirley Scott, the Stanley Turntime. And she spent about 8 weeks here. But the rest, all of them started right here. Give me some names. Ray Cox, Victor Bohr. But most of any organ player that you could name in Panama, they were right here. Sagi used to play here? Sagi, well, occasionally, he used to be here. So he used to have his shows here. There you go, Mr. Byron. Yes, sir. Hey, listening to this interview, it brings back very good memory. As a matter of fact, I heard you mentioning the young organist. His name is Chacho de la Rosa. De la Rosa, that's right. He started right here. Right here, that's right. And you always mentioned Mauricio Smith. Mauricio used to make Frank Anderson. Frank Anderson. Empezamos las sesiones de jazz en los 50, 49, 50, en un negocito que yo tenía enfrente de esto que se llamaba el Snake Pit. Los jazz empezaban aquí a las 11 de la noche. Mira, y eso fue todos los días. Entonces, cuando terminaban los jazz terminaban los night club, sí. Venía toda esta gente. Hay veces que quedábamos hasta las 9 de la mañana tocando jazz. Ah, mira, pues. Pero esto sí fue una locura. All right, during the early years, there were mostly colored people. And then the infusion came with a lot of Latins, you know. They got into the picture and they really, really, really responded. That's in the era when the Club Windsor, and then you had the Bop City. I forgot about the Bop City. That was where Kelvin is at the present, you know, Bop City. And then during the evening, you know, they start early at night, and then a lot of musicians from all over these different clubs in Panama City would come over and they started jamming about midnight. Bueno, yo empecé en el jazz aquí mismo en este saber para entonces, que era el Café Chase. Ese fue de la época de los 50. Y nosotros llegábamos con el jam session, ¿me explico? Y aquí se reunía cualquier cantidad de músicos
no solo panameños, sino también americanos, cubanos, todos los que están en la época o el ambiente del jazz. Bueno, en el éxito de Salvación, yo estaba en esa iglesia cuando aprendí a tocar la batería, aprendí a tocar los pitos, los horn, de toda clase, pues. Estaba bien lector y todas esas cosas, pero después mi papá llevó una trompeta, comienza a practicar la trompeta, entrar en grupos de salsa, de conjuntos de latino. Entonces el primer conjunto era un conjunto que se llamaba Águilas Negras en Colón. Este instrumento, yo soy el único que está tocando este instrumento actualmente en el mundo entero, en el mundo. No nadie toca mellophone, no es un corno, es un mellophone. Yo soy el único ahorita que toca en música popular. ¿Y a dónde tú? En Nicaragua yo compré este instrumento en Nicaragua. Yo tocaba la trompeta y se quemó en un incendio. Entonces me fui a la tienda para comprar y yo vi este instrumento en una esquina, lo compré. Traditional and progressive jazz, the vitality of the various jazz forms attracts many musicians of talent. And in turn, these talents enrich the musical forms in which they work. So, I think each period of jazz has something to offer. My father used to play bass, you know, and hearing him around the house from a kid, you know, I started to pick up songs, you know, like second, third, fifth, like that. So happened that the guys wanted to make a little combo, and after he died, you know, the guys them wanted to make a combo to go and serenade All Year's Night with a season just like this. So they came to me and said, well, Jimmy, we need a bass player. I said, but I don't play bass, I just have a bass, you know. The best period I can remember is the Club Winston time. You know, we had a lot of jazz, but off and on. But then we had at the Club Winston for about 5 or 6 years straight. Oh, plenty. Because he was well respected, you know. You say Clarence Martin and everybody say, yes, let's hear the guy, you know. And he teaches a lot. You play with him and you learn something, you know. He's always writing. Sometimes he tries to sing something to you and you can't sing it. He'd write it and explain to you, well, you do like this, so and so, and that's it.
you know. And he would have a band, but he pays attention to everybody. El máximo de todos los músicos, Karen Martin y director. Gracias, Sago. De este grupo. Bueno, yo creo que desde pequeña, porque en mi familia había mucho. Mi mamá tocaba piano, mi papá era clarinete, tocaba saxofón. Y mi hermano, tú sabes, Sogrin, lo mejor que había en batería aquí. Así que la música para nosotros era lo primordial. Yo empecé a cantar de toda clase de tipo de música, porque yo cuando empecé me gustaba toda la música, así que yo empecé con un casi. Bueno, al jazz yo entro con Boa. ¿En qué año? Como nosotros empezamos a trabajar en el Maxim juntos, ahí empezamos. En el Maxim yo empecé como en el 60, 62, 63, por ahí. Y yo empecé a cantar jazz con Boa. ¿A dónde cantaste jazz? Bueno, habían bastante había un club que se llamaba Le Marrón. Vamos a recibir con un fuerte aplauso al Grupo Nacional que va a alternar en esta bella noche de miércoles 16 de octubre. Vamos a recibir a Danny Clovis y su Latin Jazz. Porque mira, el Latin Jazz, cada uno tiene su estilo en el Latin Jazz. Por ejemplo, yo estoy tocando el Latin Jazz, yo toco jazz y tú sientes el latino también, ¿no? Pero yo siempre cambio el ritmo mío, ¿no? Tú estás escuchando, yo comienzo, por ejemplo, con jazz, después yo, en la mitad del número del jazz, yo meto mi latino, pero entonces yo termino con el jazz, ¿no? El primer instrumento mío, instrumentalmente, fue un ukulele. ¿Y cómo llegaste a la flauta? La flauta le llegué porque fue inspirado por Pacheco, Johnny Pacheco. Yo estudié música con mi papá, Félix Leonardo Wilkins, músico de orquesta. ¿De qué orquesta? Pain and his Ambassador.
Yo me fui a Estados Unidos en 1967. Apenas llegué a Estados Unidos, toqué primeramente con un panameño, Carlos Garnett. Por Carlos Garnett fue que yo llegué a tocar con Willie Bobo. Trabajé con Mongo Santa María, trabajé con Count Basie. Y después me cansé de estar viajando tanto en aviones, porque por cada toque que había que viajar en aviones. Y yo le tenía mucho miedo a los aviones. Entonces yo me cansé y me quedé en Nueva York. Bueno, desde pequeña, cantando siempre con los amiguitos en la escuela. Me acuerdo una vez que en la iglesia, en lo que llamábamos catecismo, que era el Sunday School, gané un premio. Estaba bastante pequeña, así que yo creo que eso es un don que me dio Dios, porque mi papá bueno, el jazz, fíjate que a mí siempre me gustaba escuchar a las cantantes de jazz americana, entre ellas Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan y Nancy Wilson. Yo cantaba en la casa con los discos, ¿no?, de ellas, y entonces fui a hablar con Víctor Boa. Entonces empezamos a trabajar juntos en el Windsor, en el Club Windsor. Pero ¿qué pasa? Que como mi repertorio en inglés era un poco limitado, yo tenía 2 temas y yo cantaba en cualquier parte que me contrataban, así como la primera dama del jazz, siempre cantaba Lullaby of Birdland y Bye Bye Blackbird. Canta un pedacito. A capela. Ay, a capela. Canta un pedacito. Lullaby of Birdland, that's what I always say when you sigh. Never in my wordland could there be ways to reveal in a phrase how I feel. Have you ever heard 2 turtle doves, bill and coo, when they love? That's the kind of magic music we make with our lips when we kiss. Yo creo que todos nosotros que empezamos, porque todos nosotros somos oriundos de la antigua zona del canal. Y ahí naturalmente había una gran influencia del jazz. Al no encontrar más campo de desarrollo en Panamá, ¿no?, esos músicos llegaron a su tope en Panamá. Panamá ya no podía ofrecer nada más.
a ellos. Entonces todos empezaron a emigrar a los Estados Unidos. De Panamá salieron grandes talentos que fueron a integrar grandes agrupaciones en los Estados Unidos. Mi formación empezó en Colón. Por ejemplo, mi papá era flautista de la Orquesta Clásica de Colón. Entonces él me llevaba a los ensayos cuando tenía poca edad, ¿no? Y él me enseñó un poquito de flauta a esa edad y así. Pero siempre he oído música clásica y mi primer trabajo fue con la banda de bomberos de Colón. Y tocamos música clásica. Bueno, la primera vez que yo toqué jazz, o un solo de jazz, en público, fue en el Square de Colón. Bueno, yo fui a los Estados Unidos de curioso. Yo había ido en el 57, volví en el 59, y entonces en el 61 llegué un martes y el miércoles fui al Palladium. Allá en el Palladium me conocí a Vicentico Valdés, a quien acompañé acá en Panamá, y me invitó a tocar. Y en el Palladium, que era el lugar más famoso, mambo, cha-cha-cha y eso, y que la gente bailaba como si fuera un show. Entonces todo el mundo paró de bailar para venir a ver quién es el que estaba tocando. Se rodearon así porque sangre nueva, ¿no? Con Charlie Mingus, Thad Jones, Mel Lewis, banda grande, ¿no? Con Clark Terry. Todas estas son bandas grandes de jazz. Con Frank Foster, con Sonny Stitt he grabado, y grabé también con Dizzy Gillespie. Mi papá se murió cuando yo tenía 9 años y mudamos donde vivimos, en la ciudad de Colón, a vivir con mi abuelito. Y yo tenía un ¿cómo se dice? Uncle. Tío. Que para mí era genio. He was a genius. Que se llamaba Claudio Heywood. I remember years ago when Perez Paulo came to Panama. He got the mambo from there, but we call it something else. You see, we have been playing jazz in Panama a long time ago. Now today, I think people will recognize that Panama, I've been playing jazz because we have a thing called today, the phone is disturbing me. The thing called today, we call it contemporary jazz. And the reason why you consider Panama, there's a Panamanian jazz, is because we have been playing that type of music because of the Spanish influence. That sounds Spanish, like a bolero. But you heard what happened? You heard what happened there? If I did that 15 years ago, someone will come and listen and say, oh, that sounds good, it's a bolero. You bring it to the United States and you get a band and play it. They call it contemporary music. Walk my way, and 1,000 violins begin to play. I was born in Panama. Silver City. Huh? Silver City doesn't exist anymore. And I went to school. Yes, I sang in Panama, yeah. Where? I used to sing with the Egbert King. I started out really at radios, was CRP, right? And after that, I started working with Egbert King's band. Then I worked with Ray Antoine. And I also worked with Victor McDonald's band.
I also worked at the Panama Hotel, El Panama, with Clarence Martin's band, and I also worked with Carol Graves. Carol Graves at the Maxim was a nice little jazz club in Panama City, right across from the hotel. I worked there also, sang there. I came here in 1957. I left Panama around 1952. My first instrument was a ukulele because I thought I'd be a calypsonian. But I was always interested in being a musician. In Panama, whenever someone took a solo, you know, this was always jazz, and there was always room for the music that I heard back in Panama. Whenever someone took a solo over the rhythm section, they were improvising. If it wasn't a learned solo, but I'm sure they were improvising. And this to me is the jazz that was done in that particular area. Have you played with Panameños? I worked also in Carlos Garnett's band. He sido parte de una agrupación con el señor Carlos Garnett en la ciudad de Nueva York. Entonces él no era un músico por decir que quería tocar música. Él simplemente era como música él mismo, porque él andaba siempre con un instrumento. Nunca lo veía sin el instrumento. Y él ha tocado con todos los grandes, con Miles Davis, con muchos otros. En el verano del año 74 teníamos un contrato en el Village Gate, y para que uno llegue al Village Gate tiene que ser buenísimo. I was born in Panama in 1955, and my family moved here when I was 4 years old. I started playing music in the public schools of New York City. My father always had piano in the house, and he was always composing and playing the piano. Cuando nosotros teníamos nuestro ensayo aquí en Brooklyn, Santi era chiquillo así creciendo, oyendo nuestra música, oyendo nosotros en el ensayo, y parece que a él le gustó la dirección del jazz.
Él obtuvo mucho de nosotros en nuestro ensayo porque tratábamos de crear como una nueva forma, combinación de música nuestra panameña, música con la influencia cubana, en combinación de jazz. I have 3 records out under my own name on a European label called Freelance. And, you know, and now we have this group called the Panamaniacs. Well, we have Danilo Perez, who's a fabulous young pianist working with us. He's from Panama. Bueno, desde muy pequeño yo fui estimulado por mi padre con unos bongoses que me regaló él, y a los 7 años decidí estudiar el piano. Yo siempre cuando pasamos por el conservatorio, yo me acuerdo que yo le decía a mi papá, yo quiero estudiar ahí es donde yo quiero estudiar. Mi meta es que llegar a un punto donde yo pueda estimular a los demás músicos que están aquí, que de una manera u otra ven estas cosas tan, tú sabes, que son como muy lejos y en realidad no son. El único lugar en el mundo que yo he oído ese tipo de cosas, de tambo jazz, es en Panamá. Si uno tiene que resaltar los valores, es resaltar los valores de uno. Víctor Boa, él mucho tiempo atrás estaba ya empezando, él tiene mucha responsabilidad y la gente no se acuerda de las cosas, así que esa fue la idea de recordar a la gente, mire, este tipo estaba aquí desde hace mucho y es panameño. Concierto que toqué déjeme recordar, en el Teatro Nacional. En verdad, en ese momento, fenomenal, fenomenal. ¿Y de composiciones, Víctor? No, tengo como 140 y pico composiciones. Sí, lo que pasa es que no lo tengo editada y toda esa cuestión, y tú sabes que hay que tener un poquito de lana para hacer eso, ¿comprende? Pero de composiciones estoy, a menudo, diariamente paso una composición, tratando de no estar en la línea de nadie, porque ya no sería plagio, entonces eso no conviene. Triste de esto es que no tenemos suficientes Cholo Pérez, porque se nos van a ir los Bad Gordon, se nos van a ir los Víctor Boa, los Roblex en un momento dado. Y yo ahora mismo no me siento o no veo a aquellos jóvenes que estén interesados en ocupar las posiciones de un Víctor Boa, un Bad Gordon. Tenemos Cholo Pérez, Ibrahim Merel, Eduardo Irving y unos cuantos más. Pero necesariamente es importante, es imprescindible de que haya reemplazo. Y yo creo que el reemplazo puede salir de los colegios.